Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el marco del Festival Ladera Sur, que nos gusta llamarlo el Festival de la Naturaleza. Es un festival que se realiza ya anualmente, se está convirtiendo en una tradición donde confluye el mundo de la sostenibilidad, de las iniciativas regionales que están tratando de cuidar la biodiversidad y proyectos que permiten soñar con la idea de un país que tiene una coexistencia entre su desarrollo y el cuidado de la naturaleza. En este espacio podemos encontrarnos con muchas oportunidades y conversaciones relevantes y una de ellas es la que vamos a tener hoy. Vivimos en un planeta que tiene un desafío enorme de lograr encontrar, juntar el hambre con las ganas de comer. Y el hambre aquí es cuidar la naturaleza y las ganas de comer es la manera de financiar ese proyecto de transformar el planeta en uno que ya no dependa de los combustibles fósiles. Y es por eso que hoy tenemos una conversación muy relevante con Irene Haddad, que es líder del equipo de Componente 1, el programa de All Investment Verde de la Unión Europea. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí junto a nosotros en esta coproducción de Futuro 360 y Ladera Sur. Muchísimas gracias, Paloma, por la invitación. Irene, bueno, estamos realmente en el sándwich entre las dos COP que más nos importan hoy en día, la del clima, que busca detener la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, y la de biodiversidad, que terminó en Cali y que busca frenar la pérdida de biodiversidad. Y ahí, cómo la economía se inserta en esas soluciones está siendo hoy uno de los factores que probablemente nos va a llevar al éxito o al fracaso de estos dos propósitos. Entonces, primero queríamos conocer ¿cuáles son o qué tipo de proyectos apoya el programa que tú lideras aquí en América Latina y qué propósito tienen que tener esos proyectos para que funcionen? Vale. En América Latina apoyamos 66 proyectos que están financiados por la Unión Europea. Es un programa de un total de poco más de 31 millones de euros de inversión. Y en esos proyectos, específicamente en Chile hay 6, y la orientación de los proyectos se divide en dos grandes áreas. Unas tienen que ver con cadenas de valor libres de deforestación, que es un tema clave hoy en día en la biodiversidad y que está impulsando la Unión Europea, y el otro tema tiene que ver con esas acciones relacionadas a la economía circular. Ahora, vamos a separar esos dos ámbitos. Primero, cadenas de valor libres de deforestación. Ayúdanos a los ciudadanos comunes y corrientes a comprender qué significa eso en la toma de decisiones que ustedes hacen. Vale. Esto está relacionado a un reglamento de la Unión Europea que entrará en vigencia en los próximos meses y que indica que todas aquellas tierras que hayan sido deforestadas antes del 2020, esos productos no podrán seguir ingresando a la Unión Europea. Entonces, definitivamente tiene un impacto en América Latina, porque por ahora ese reglamento se basa en algunos productos básicos como el café, el cacao, la madera, el caucho, la palma, que se utiliza para el aceite, pero luego se utilizará para muchos más productos. O sea, por lo tanto, vamos a empezar a premiar aquellos desarrollos que no se basen sobre sacar árboles, y aquí tratando de frenar ciertos fenómenos que nos preocupan mucho, como la pérdida de la selva amazónica o acá dentro de Chile de los bosques nativos, etcétera. En el fondo, frenar los incentivos a perder esos espacios, sobre todo porque hoy día hay incentivos bien siniestros, como quemar o generar ciertos incendios para que esas tierras se vuelvan disponibles para ser productivas, por ejemplo. Exacto, de hecho en muchos países de la región ya existe alguna ley de bosques que impide que esas tierras se vendan, pero bueno, es necesario que todos los países continúen trabajando en esa línea, porque si bien la Unión Europea impone este reglamento, luego hay que hacer un trabajo para hacer un match entre las legislaciones nacionales y lo que se está pidiendo desde Europa. Claro, pero al menos decir no te compro el producto es una buena manera de incentivar. Avance. Ahora, avancemos hacia la otra línea, hacia la línea de economía circular. ¿Qué tipo de proyectos están ustedes apoyando que tienen una mirada de economía circular, y ayúdanos a imaginarla? Bueno, ahí hay una gran diversidad de proyectos, porque si lo vemos por sector, hay una gran parte de los proyectos que se ocupan de temas agrícolas, que están muy presentes en toda la región de América Latina, como te comentaba, aquellos relacionados a cacao, café, sobre todo en los países, bueno, no en Chile estrictamente, no en la parte más sur del cono sur, pero sí más hacia arriba. Y luego hay proyectos en el área vitivinícola, por ejemplo, en el cual se apoya para que las bodegas de las áreas vitivinícolas
puedan ahorrar recursos, puedan ser más eficientes en la utilización del recurso hídrico, energético, que puedan comenzar con el reciclaje de recursos. Hay muchos otros proyectos en el área, por ejemplo, textil y moda, que buscan la regeneración de las materias que están utilizando. La idea, digamos, en términos generales, no se trata solo de reciclar, sino también de apoyar a las empresas para que vayan adaptando sus buenas prácticas o sus prácticas para que sean buenas prácticas en temas de ahorro de recursos y que eviten tener una política extractiva, es decir, utilizar siempre nuevas materias primas para producir, sino utilizar lo que ya tienen y regenerar. Ese sería el otro aspecto de la economía circular que es súper importante. Me interesa entrar en algunos de los proyectos que tienen acá en Chile, porque Chile vive como muchas contradicciones en un mismo territorio, porque somos al mismo tiempo exportadores de materias primas críticas, por ejemplo, para la transición energética, y aquí estoy hablando mucho de los minerales que son muy, muy relevantes, pero también somos exportadores de materias primas importantísimas para la sostenibilidad alimentaria del planeta. O sea, exportamos mucha fruta y muchos vegetales que son muy importantes para el planeta, pero que a la vez viajan un montón de kilómetros, tienen una huella de carbono gigante también. Y además, esos vegetales, esas frutas, compiten mucho por un recurso hídrico que en Chile además es muy escaso. Entonces me interesa en particular qué mirada tiene, por ejemplo, el proyecto que tienen con Fedefruta o con otro tipo de sectores de ese rubro. Sí, en el caso de Chile tenemos varios proyectos, de los 6, la mayoría están centrados en temas agrícolas, entonces están precisamente apoyando a las empresas dependiendo de la región, si es en el sur, si es en el centro, si es en la parte desértica, para que entre otros puedan maximizar el recurso hídrico. Pero también en otros aspectos, por ejemplo, el tema energético en Chile también es crítico actualmente. Entonces, ¿qué energías pueden ser utilizadas hoy que sean energías renovables o qué buenas prácticas pueden aplicar para el ahorro del recurso energético? Y también hacer que esa agricultura sea más sostenible, porque los desastres climáticos también ha provocado que haya producciones... Sea más resiliente en el fondo. Exactamente. Hay producciones que ya no son las tan óptimas, grandes como las de antes. Entonces, claro, eso por supuesto afectará a las exportaciones que realiza Chile, que son muy importantes en el sistema agrícola. Entonces, hay que apoyar esas iniciativas y la innovación, por supuesto, para encontrar nuevas soluciones. Ahora, algo que nos está pasando mucho también es que efectivamente estamos necesitando mucha más tecnología y las mayores oportunidades de generar esas innovaciones están en la gran agricultura, no en la más pequeña, porque requiere recursos, requiere talentos que muchas veces los más pequeños no pueden financiar. Entonces, ¿cuáles son para ti como las favoritas, las que más te sorprenden, las que más nos despiertan cierta esperanza, ya sea por el volumen que impactan o por la tecnología o la mirada que tienen? ¿En soluciones de innovación te refieres? Bueno, es una pregunta bastante complicada, debo decir, porque hoy en día en innovación hay muchísimas nuevas invenciones, por una parte, y por otro lado la innovación se trata también de, una vez que tú ya tienes algo desarrollado, juntar esas pequeñas piezas para atender una necesidad precisa y encontrar una solución. Entonces, no sé específicamente de las que se están realizando en Chile cuáles serán las más innovadoras, pero he visto cosas increíbles que se están por aplicar en el desierto para poder seguir cultivando con menos agua. No te podría mencionar exactamente cómo funciona, o también se está experimentando ahora con la impresión 3D de alimentos, utilizar la materia prima que ya tiene Chile y hacer investigación aplicada, para que lo que hoy en día es desecho, eso podría responder exactamente a la pregunta. Hoy en día lo que es desecho, suponte la cáscara de la nuez, que no se utiliza para nada, ¿de qué manera puedes obtener subproductos alimentarios con muchos nutrientes para utilizarlos en otros alimentos? O también, una innovación que me ha llamado bastante la atención de lo que he visto estos días acá, es la obtención de nuevos preservantes alimentarios naturales, que es algo que el mercado pide cada vez más. Sí, nosotros en Futuro 360 cubrimos mucho los avances que está habiendo hoy día en materia de ciertas proteínas que permiten, de hecho, alargar la vida de los alimentos, proteínas que son diseñadas a través de computadoras, pero son proteínas que se extraen de fuentes naturales y eso definitivamente cambia mucho
la conversación, sobre todo porque hoy sabemos más que nunca que la mayoría de los químicos que antes se usaban son súper tóxicos al final también para el cuerpo. Quisiera ir hacia otro lugar y es el mundo de la construcción. La construcción es ese sector incomodísimo que tiene una materia prima muy poco sostenible, como es por ejemplo el cemento, que usa petróleo para formarse y que es muy malo para ser reciclado en el tiempo. Entonces, ¿de qué va este proyecto en el mundo de la construcción que ustedes tienen acá? El proyecto trata sobre, una vez más, la identificación de buenas prácticas sostenibles que puedan aplicarse en la construcción. Porque en la construcción no solo está el tema de que el desecho es enorme, el residuo que se genera en cemento y en otros materiales que actualmente no se reciclan. Entonces están identificando buenas prácticas en temas de reciclaje y también de eficiencia energética para construir, porque tú construyes y no se trata solamente del desecho que generas, sino también de que cómo esa construcción que tú produces es eficiente y durable a través del tiempo en términos de utilización de recursos, ya sea hídricos o energéticos principalmente. Claro. Y también el tema del aislamiento, que es crucial. Sí, en Chile sobre todo que sabemos que hay un mapa de pobreza energética muy grande, ¿no? Como que en países como Chile o en Argentina, donde se ha construido muy precariamente en zonas de mucho frío, hay diferencias en las casas por esa razón, por la aislación, por ejemplo, que hacen que las personas no solo se enfríen más en los inviernos, sino que por supuesto se enfermen más, se expongan más a otros contaminantes, como la leña, ¿no? Quisiera avanzar ahora a una mirada un poquito más general, porque a los chilenos nos cuesta mirar nuestro valor. Hoy día el Ministerio de Energía está promoviendo la incorporación de las industrias a que puedan encontrar, por ejemplo, soluciones energéticas sostenibles, que se generen su propia energía y de esa manera puedan generar un ciclo más cerrado y menos dependiente de la red, lo que le da más resiliencia al país y también a la productividad. Y por lo tanto me interesa tu mirada como desde la Unión Europea, ¿no? Que tú vives en España, eres argentina, trabajas para un proyecto alemán y por lo tanto estás en estas conversaciones permanentemente. Y me encantaría saber cómo ves que Chile está avanzando en estos intentos de cruzar sus potencialidades con lo que puede ofrecer al mundo y también con empujar un poco la ambición climática. Bueno, yo veo que en Chile hay avances súper interesantes, sobre todo en temas de legislación. En Chile existe una ley de eficiencia energética que no existe en muchos otros países. Entonces la diferencia es que en otros países se les dificulta sensibilizar a las empresas para que puedan aplicar marcos de ahorro de recursos energéticos. No solo eso, que entiendo que hay una reciente legislación con el tema de la utilización de las bolsas para el comercio, para el retail. Yo he venido acá a un proyecto de la Cámara de Comercio de Santiago que tienen financiados con nosotros dos proyectos, uno en cadenas de suministro y otro en temas del packaging que se utiliza para el e-commerce. Y el marco legislativo que observo a través de estos proyectos es súper interesante, que ya no se utilice, por ejemplo, para el retail plásticos de un solo uso, sino que entonces ha desarrollado en las empresas, en las pymes principalmente, que es lo que nos interesa a nosotros, el despertar esta necesidad de innovar por nuevos materiales, por biomateriales. Y Chile siempre ha estado, podríamos decir, a la vanguardia en temas de legislación. Entonces yo creo que en temas de política pública y marcos normativos, eso permite que las pymes puedan mantener un buen standing y que de cara a Europa puedan continuar siendo un fiel proveedor de materias primas. Y por qué no, esperamos algún día también de más productos con valor agregado. Irene, te quiero agradecer mucho esta conversación en el marco del Festival Ladera Sur, que pases un buen momento aquí en Chile, que eso siempre nos gusta a los chilenos. Muchísimas gracias, Paloma, ha sido un gusto. Nosotros seguimos con más de Futuro 360 y cerramos con más novedades de Ladera Sur en esta cobertura especial.